A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y me gusta siempre estar semana a semana con ustedes hablando de todos los temas referentes a la odontología. Hoy en específico, ¿qué tema les voy a presentar? Les quiero comunicar de este tema que no va a ser tan común que se presente, pero que es importante conocer. Hay muchas personas que tienen una serie de enfermedades como la osteoporosis, como la osteopenia, y que de repente van a requerir el uso de bifosfonatos. O hay también muchas personas que de repente presentan un cáncer, presentan un tumor y van a requerir el uso de radioterapia. Cuando tenemos este tipo de enfermedades, pues obviamente hay que tratarlas con un médico de cabecera que nos va a referir al oncólogo o que nos va a referir pues al especialista que involucre el caso. Pero algo muy importante que muchos médicos pasan por alto es cuando vamos a tratar este tipo de enfermedades y vamos a mandar ciertos tipos de medicación que les voy a comunicar, pues hay que meditar el riesgo de la osteonecrosis que se puede producir y por lo mismo la importancia de recalcar y de enfatizar un tratamiento odontólogo antes de comenzar estos tratamientos médicos. Les voy a ir enseñando con respecto al tema para que me entiendan exactamente de qué hablo. Y para eso vamos a comenzar con lo que es la osteonecrosis. Comencemos con las diapositivas para que podamos entender qué es esta terrible enfermedad. La osteonecrosis, como su nombre lo implica, pues osteo viene de hueso, necrosis significa muerte. Entonces, hagamos la traducción, significa muerte del hueso. Esta osteonecrosis pues puede producirse comúnmente en la cadera, en el hombro, pero la parte que nos involucra en la odontología viene a ser la osteonecrosis de la mandíbula y en sí de los maxilares. ¿Qué puede suceder para que ocurra esto de la osteonecrosis? Porque exactamente como suena así de terrible, lo es, muerte del hueso. Vamos a ver la siguiente diapositiva, esta que estamos viendo ahorita, para ver qué es el proceso que ocurre, qué es lo que llega a suceder en esta terrible enfermedad. Pues la osteonecrosis también puede llamarse como que necrosis avascular. ¿Por qué? Porque en sí la osteonecrosis se produce porque hay un riego sanguíneo insuficiente para el huesito. El hueso muchas veces, nosotros lo vemos duro, hemos visto huesos en cualquier lado y pensamos que el hueso no es un tejido vivo, pero el hueso sí es un tejido vivo. El hueso sí tiene células vivas mientras está dentro del organismo. Entonces el hueso tiene siempre un proceso constante de recambio y de alimentación. Para este proceso de recambio y de alimentación, pues necesitamos tener un riego sanguíneo constante que nos debe acarrear todos los nutrientes esenciales y todo el oxígeno que necesitan las células del hueso. Entonces, cuando ya no hay este riego sanguíneo suficiente, la cantidad de riego sanguíneo que se requiere, cuando hay células que ya por estos tipos de medicamentos, ya les voy explicando, estas células se mueren, de repente ya no hay la alimentación necesaria para las células del hueso. Ya estos nutrientes esenciales ya no llegan a las células del hueso y el oxígeno que debería estar circulando por todo el organismo no llega al hueso. Entonces, ¿qué conclusión sacan? Bueno, se mueren las células del hueso. Y ahí sí, si se mueren las células del hueso, se muere el hueso. Entonces, sigamos hablando del tema. ¿Qué viene a ser esto de la osteonecrosis? Literalmente la muerte del hueso. Entonces, si es que el hueso es un tejido vivo mientras está dentro de nuestro organismo y de repente el hueso se muere, ¿qué implica esto? No podemos tener un tejido necrótico dentro del organismo. Esto es lo mismo que pasa con los dientes y por eso toca hacer una endodoncia y remover lo que está muerto.
exactamente va a pasar lo mismo con el hueso. Si el hueso se llega a morir, pues toca prescindir de esa parte del hueso. Existen estos casos en los que toca retirar un fragmento de la mandíbula, porque ya este hueso pues ya no tiene vida, ¿no? Entonces toca poner prótesis, toca poner reemplazos, es algo bastante complejo. Sigamos viendo las diapositivas para ver por qué se produce esto de la osteonecrosis. Lo más común, y esto es lo que quiero enfatizar muchísimo en el programa del día de hoy, es por el uso de bifosfonatos. ¿Qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos son unos medicamentos que se mandan exactamente para estas personas que comienzan con osteopenia, con osteoporosis, con hipocalcemia. Este tipo de pacientes que presentan esas enfermedades pues están con una debilidad ósea. Entonces, el médico que les atiende, y tiene toda la razón, decide emplear los bifosfonatos para reducir la potencia, el poder reducir el efecto que tienen los osteoclastos. En el hueso tenemos una cantidad indefinida de células, pero uno de los nombres de las células que hay son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son las células formadoras de hueso, mientras que los osteoclastos son las células destructoras de hueso. Todos tenemos estos dos tipos de células en todo el hueso de nuestro cuerpo. ¿Y por qué tenemos estos dos tipos de células? Es porque el hueso siempre está en un constante recambio. Si nos fracturamos el brazo, el hueso se puede sanar, porque el hueso tiene estas células vivas que están recambiando. También, por ejemplo, en la ortodoncia, el movimiento dental se da por este recambio óseo que hay. Los osteoblastos van generando hueso desde donde se va moviendo el diente, y los osteoclastos van abriendo espacio para poder mover este diente. Ahí lo que sucede en la ortodoncia es un recambio guiado. Entonces digo, todo hueso del cuerpo tiene estos dos tipos de células, y en estos pacientitos que tienen estas enfermedades de debilidad ósea, pues los médicos, les digo con toda la boca llena de razón, deciden utilizar los bifosfonatos para alterar la función de los osteoclastos. Entonces, al reducir la función de los osteoclastos, pues hay una menor reducción ósea. Por lo tanto, las personitas que están con osteoporosis, con osteopenia, pues comienzan a ver resultados de que sus huesos se ven más fuertes, porque no está viendo esta destrucción ósea normal que debería haber. Claro, en estos pacientes está indicado por la debilidad que tienen. Pero como todo en esta vida es sistémico, eso siempre tienen que tenerlo mucho en consideración. Todas las cosas que utilizamos en el cuerpo no solo afectan en un lado, afectan todo el sistema, ¿no? Entonces, no solo va a afectar a la cadera, como puede ser en el caso de alguna mujer con osteoporosis. No, también vamos a tener el problema a nivel de la mandíbula. Los osteoclastos también se van a ver afectados en su función y no vamos a tener osteoclastos que funcionen. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos viendo las diapositivas. ¿Qué pasa cuando estos osteoclastos no funcionan, cuando hemos alterada la función de los osteoclastos? Aquí sí les voy a hablar bastante químicamente, biológicamente, pero para que lo logren comprender. Damos los bifosfonatos, los aminos bifosfonatos, y alteramos el metabolismo de los osteoclastos. Entonces, ¿qué es la conclusión? La inhibición y la apoptosis del osteoclasto. Estas células que tenían que generar el recambio se mueren. Sea con los aminos bifosfonatos o con los bifosfonatos no aminados, estos osteoclastos se mueren, estos osteoclastos fallecen y el proceso de recambio óseo se va a ver alterado. Entonces ya no vamos a tener la suficiente cantidad de riego sanguíneo, que es lo que necesitamos, porque no estamos teniendo un proceso normal de recambio óseo. Está exactamente alterado el proceso. Esto es con los bifosfonatos. Entonces, si se alteran estos osteoclastos, de repente comienzan a morir estas células del organismo, y vamos a tener la consecuencia de la osteonecrosis. ¿Qué es lo que debemos que hacer? Eso es lo que les quiero recalcar. Un tratamiento odontológico temprano antes de comenzar con estos medicamentos. ¿Por qué? Seamos más claros y seamos más concisos. Si es que de repente estos osteoclastos se ven, ya están con apoptosis y estamos con todo este recambio alterado, ¿por qué se puede producir el proceso de osteonecrosis? Es por realizar un tratamiento dental, por hacer alguna extracción, por hacer algo que implique que necesitemos exactamente de este recambio óseo, que necesitemos de este proceso.
Una vez que ya el pacientito está tomando bifosfonatos, ya no podemos, como dentistas, ya no podemos realizar la mitad de tratamientos en ese paciente. Claro, sí podemos seguir realizando calzas, restauraciones, pero ya no podemos hacer extracciones, ya no podemos hacer ortodoncia. Endodoncias sí podemos hacer, pero no podemos patentizar en la endodoncia, es decir, salirnos un poquito para limpiar correctamente el área. Esto se va a ver también influenciado. No podemos realizar un tratamiento endodóntico ideal. Por lo mismo, se tiene que realizar el tratamiento odontológico antes de comenzar con estos medicamentos. ¿Qué otro medicamento hay más? ¿Qué otro tipo más de terapia médica hay que se va a ver sumamente involucrada en esto de que necesitemos un tratamiento odontológico temprano? Justo yo traigo los temas a colación de los casos que me acontecen a la semana, que van al consultorio y me dan ideas para ver qué tema les voy a presentar esta semana en el show. Y justo acudió una pacientita que tuvo un tumor en la lengua. Esta pacientita había tenido el tumor en la lengua y le habían mandado más de 32 sesiones de radioterapia. Ahora vamos a hablar de en sí qué implica esto de la radioterapia. La radioterapia es utilizar altas dosis de radiación para matar células, en verdad para matar células, pero esperamos que primero mueran las células cancerígenas, que primero mueran las células tumorales, antes que las células sanas. Pero el proceso de la radiación no es un proceso selectivo, entonces no es que se puede decidir qué células van a morir. Pueden morir las unas células como pueden morir las otras células. Entonces, por lo mismo, este proceso va a afectar la función de los osteoclastos. Vamos a estar matando los osteoclastos, vamos a estar matando osteoclastos y osteoblastos. Entonces el recambio óseo se va a ver sumamente comprometido. Por lo mismo, cuando ya un pacientito tiene realizado la radioterapia, de nuevo ya no es candidato para los tratamientos odontológicos. Ya no podemos hacer extracciones, ya no podemos hacer la ortodoncia, de nuevo ser un poco comprometido lo de realizar el tratamiento endodóntico. Y lo de las restauraciones, de eso sí vamos a poder continuar, pero ya no vamos a poder realizar toda la otra serie de procedimientos. Entonces, ¿qué viene a ser ahí el punto, la conclusión? Antes de utilizar los bifosfonatos, antes de realizar la radioterapia, tenemos que realizar un tratamiento odontológico. Y esto les invito no solo en los casos de los bifosfonatos, no solamente en el caso de la radioterapia. Siempre yo les digo semana a semana que tienen que acudir al odontólogo cada 6 meses. Es importante que la boquita esté en condiciones ideales, porque exactamente cuando se presentan infecciones grandes a nivel del maxilar, a nivel de la mandíbula, las infecciones se riegan por todo el cuerpo. Entonces es importante controlar todo esto. Las infecciones óseas solo las vamos a ver a través de una radiografía panorámica. Entonces, aparte de los chequeos cada 6 meses en el odontólogo, viene a ser importante completar este diagnóstico con una radiografía panorámica anual, ¿sí? Porque muchas veces vamos al odontólogo, nos revisan, siempre en la parte de la cita odontológica, pues es la parte clínica, ¿no? Entonces vemos todo lo que se ve a nivel de la boca, pero no estamos viendo lo que se ve a nivel del hueso. Entonces vemos dientecitos que tienen calzas viejas, que tienen restauraciones viejas, decimos, bueno, está filtrando, no está filtrando, decidimos si toca cambiar la restauración, si no toca cambiar la restauración, en base a lo que estamos viendo clínicamente, en base a la corona, como la vemos dentro de la cavidad oral. Pero no estamos viendo qué está sucediendo en el huesito. Entonces, sí sucede, sí hay muchos casos de esto, que tal vez la restauración no se ve que está filtrando, la restauración se ve bien, pero el proceso infeccioso continuó por la parte apical del diente y de repente sí tenemos una infección a nivel óseo. Esto únicamente lo vamos a ver con la radiografía. Entonces, por lo mismo les quiero mostrar una radiografía panorámica para que vean un poco de qué es lo que se puede dimensionar aquí. Por ejemplo, en este paciente, ¿qué vemos a nivel clínico cuando acude a la consulta? Vemos pues que tiene la falta de dientes. Si vemos en la parte, aquí les voy a enseñar cómo se ve una radiografía panorámica. La parte que dice L es the left, la parte que dice R es the right. Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita en la televisión, verdaderamente el lado izquierdo que ustedes ven es el derecho. Y el lado derecho que ustedes ven es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, en la parte superior izquierda del pacientito, que viene a ser la parte superior derecha de la imagen que ustedes están viendo, vemos pues que hay una falta de dientes, que se ha perdido dientecitos. También vemos lo mismo, que falta un dientecito en la parte superior derecha. Vemos que en la parte inferior pues tiene puentes de los dos lados.
Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en este paciente? Llega el paciente a la consulta, le veo clínicamente y veo que tiene el puente de un lado y que tiene el puente del otro lado. Y puede que este puente se vea bien clínicamente el rato que yo le estoy viendo ahí en el sillón odontológico. Que el puente se vea bien adaptado, que las coronas se vean rígidas, que no se vea movilidad. Pero de repente sacamos esta radiografía panorámica y vemos en la parte inferior izquierda de la imagen, que viene a ser la parte inferior derecha de la mandíbula, vemos que hay una esclerosis ósea en el hueso. Vemos que hay una infección, vemos varios puntos de infección incluso en esta radiografía. Entonces vemos estos puntos de infección, vemos esto de que el hueso está en este recambio, que el hueso está afectado y decimos, no, este puente no puede continuar más en boca, tenemos que retirarlo. Pero eso, muchas veces la clave de poder diagnosticar va a ser la parte radiológica, ¿no? Entonces vemos y decimos, sí, aquí hay que extraer varios dientes. Lastimosamente no es solo recuperar, no es solo rehabilitar los dientes. Hay varios dientes que va a tocar extraer por el nivel de infección que tienen, ya no es recuperable. Entonces, estas extracciones se deben realizar antes de comenzar esta serie de tratamientos médicos que van a conllevar un riesgo de osteonecrosis. Como les comentaba con esta pacientita que viene esta semana que tiene un tumor en la lengua, viene y me dice que había acudido a Solca, que le habían dado las 32 sesiones de radioterapia, pero que ella no aguantó con las 32 sesiones de radioterapia, que se hizo alrededor de 23 sesiones de radioterapia. Entonces yo estaba hablando con la paciente, analizando todo lo que me cuenta, yo estoy llenando la historia clínica, le digo, ¿y por qué no culminó el tratamiento? Y me dice, verdaderamente ya no podía más, que ya no podía ni siquiera tomar agua. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo, la radioterapia es altas dosis de radiación que va a matar todas las células. Solo que se espera que primero acabemos con el tumor, que primero acabemos con el cáncer, antes de acabar con el organismo. La radioterapia viene a tener una tasa del éxito del 80 al 90%. Es una terapia muy efectiva, por eso se la utiliza, está totalmente indicada. No estoy debatiendo en ningún sentido a los médicos que utilicen y empleen la radioterapia. Y es más, pues les invito a analizarla como una opción de tratamiento cuando se tiene estos terribles casos de cánceres o de tumores, pues viene a ser una opción viable. Pero hay que analizar esto de realizar todas las distracciones dentales antes de. Se realizó, esta pacientita, les digo, se realizó unas 22, 23 terapias de radioterapia, dijo que ya no avanzó más y ya dejó el tratamiento. Me dice que ya se había mantenido con jugos de zanahoria, con terapias como que naturistas, se había mantenido con todo esto el cáncer. Pero ahorita viene a la consulta y veo que de repente tiene verdaderamente el hueso en pésimas condiciones, que verdaderamente hay más de 3 dientes que requieren ser extraídos. Entonces yo me comunico con la paciente. ¿Hace cuánto tiempo fue que dejó Solca? Me dice que ya lo dejó hace 6, 7 años, entonces ya el efecto obviamente está muy, muy reducido, ya ha pasado bastante tiempo desde que concluyó la radioterapia, pero tengo que informar al paciente, tengo que ponerle al paciente en el consentimiento informado, tengo que hacerle entender al paciente el riesgo de osteonecrosis que tiene. Como ya han pasado 6-7 años, pues verdaderamente ya el riesgo es bajo, pero hay que comunicarlo al paciente, que esté sumamente enterado, porque no queremos que justo el caso que no le mencionamos es de repente el caso que sí conlleva una osteonecrosis. Y de ahí, si es que esta pacientita está con estos dientes infectados y tenemos el riesgo de osteonecrosis, entonces alguna gente me preguntará, ¿por qué no solo dejamos los dientes ahí en vez de combatirlos y ya? Si es que tenemos este riesgo de osteonecrosis, mejor no topar la boca. En muchos casos, pues sí, la decisión viene a ser no topar la boca, no sacar los dientecitos, dejar los dientes ahí, pero no cuando hay infección. Cuando hay infección, y en especial cuando hay estas infecciones son muy severas a nivel óseo, la misma infección representa un riesgo mayor de osteonecrosis que la misma extracción. Entonces, en este caso que tenemos que balancear, si extraemos o no extraemos, pues sí, la decisión viene a ser extraer, pero colocar un PRF para mejorar la rehabilitación del huesito, la regeneración del huesito. No vamos a poder colocar hueso, no se aconseja colocar hueso. Bueno, hay que analizar un poco de cómo está la infección, si es que hay pus o no hay pus, pero lo que vamos a poder ayudar al organismo que está con este recambio óseo alterado, estos pacientitos que han tenido los bisfosfonatos, estos pacientitos que han tenido la radioterapia, que
les vamos a colocar el PRF, el plasma rico en fibrina, con estos factores que van a ayudar a que el hueso se regenere. Lo del PRF sí está totalmente indicado para ayudar al organismo a regenerar. Ese huesito tiene que formar, con los osteoblastos, formar todo el huesito que se perdió, pero a través de los osteoclastos, las células que se veían afectadas, en el caso de los bifosfonatos, eliminar este huesito que ya está infectado, este huesito que debe morir. Hay que mitigar el efecto del cambio óseo, ¿no? Hay que balancear, y esto hay que tenerlo en cuenta, no solo la parte médica, no solo la parte odontológica. Esto quiero hacer una invitación para todos los médicos que estén viendo el programa y para todos los pacientitos que siempre se están informando, la importancia de combinar estos dos tratamientos, lo que viene a ser la medicina y la odontología. Porque este tipo de casos que tienen estos dientes infectados, pues lo ideal es tratarlos antes de. No queremos tener el riesgo de la osteonecrosis. El riesgo de la osteonecrosis va a ser por la infección o por la extracción en sí, pero el riesgo está ahí latente. Por lo mismo, ya es un paciente que está comprometido, ya es un paciente que puede no tener un buen desenlace, que puede terminar perdiendo un pedazo de la mandíbula por la infección. Esto hay que intentar tratarlo antes, porque antes de estos medicamentos pues solo se extraía el diente y ya no había problema. Pero ahora, después de que ya se realiza la terapia con bifosfonatos, después de que ya se realiza la radioterapia, pues ya estamos comprometidos y ya tenemos el riesgo inminente, ¿no? Entonces, eso les comento, hay que saber utilizar, emplear, combinar estas dos especializaciones, combinar estas dos carreras. Todos los pacientitos siempre estén súper pendientes de si es que están teniendo alguna enfermedad médica, puede también acudir al odontólogo antes de comenzar un tratamiento médico, porque hay que saber combinar y conllevar las dos cosas. Y de ahí, pues para los médicos, muchas veces nos quieren menospreciar un poco estos médicos, pero es muy importante exactamente combinar el tratamiento, porque si bien vamos a comenzar el tratamiento médico, es médico lo que se tiene que hacer para la osteopenia, es médico lo que se tiene que hacer para el cáncer, pues sí hay que tener cubierto y mitigado lo de el efecto de estos medicamentos. Les vamos a dejar nuestro número de contacto al 0998-961-458. No duden en escribirnos también a Dental Advantage UIO. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes y síguenme presentando casos para poder discutirlos aquí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.